Los Tres Mosqueteros. Alejandro Dumas. Capítulo 5. Los mosqueteros del rey y los guardias del cardenal. Artagnan no conocía a nadie en París. Por eso fue a la cita de Athos sin llevar un padrino, resuelto a contentarse con los que llevara su adversario. Por otra parte, tenía la firme resolución de presentar al valiente mosquetero todas las excusas razonables pero sin debilidad, temiendo que resultara de este duelo lo que resulta siempre de enojoso en un negocio de esa clase, cuando un hombre joven y vigoroso se bate con un contrario debilitado y herido. Vencido dobla el triunfo de su antagonista. Triunfador es acusado de felonía y de fácil audacia. Por lo demás, o nosotros hemos presentado mal el carácter de nuestro aventurero, o el lector ha debido ya observar que Artagnan no era un hombre vulgar. Así pues, aun diciéndose que su muerte era inevitable, no se resignaba a morir tranquilamente como hubiera hecho en su caso otro menos valeroso. Reflexionando acerca de los diferentes caracteres de sus adversarios, comenzó a ver claro en su situación. Esperaba, gracias a las leales excusas que le preparaba, hacerse amigo de Athos, cuyo aire grave y aspecto de gran señor le gustaban mucho. Se lisonjeaba de asustar a Porthos con la aventura de la bandolera, que podía, si no era muerto en efecto, referir a todo el mundo, cubriendo a Porthos de ridículo. Por último, en cuanto al maligno Aramis, no le inspiraba gran temor, y suponiendo que llegar hasta él se proponía vencerlo bien y pronto, o al menos hiriéndole en la cara, como César recomendaba a sus soldados que hicieran con los de Pompeyo, destruir para siempre aquella belleza de que estaba tan orgulloso. Por otra parte, había en Artagnan ese fondo inquebrantable de resolución que habían filtrado en su corazón los consejos de su padre, consejos cuya síntesis no era sufrir nada de nadie que no fuera el rey, el cardenal o el señor de Treville. Así pues, dirigiéndose al convento de carmelitas descalzos, edificio sin ventanas, rodeado de campos áridos, que servía generalmente de teatro a los duelos de las gentes que no tenían tiempo que perder yendo a otro más distante en París. Cuando Artagnan llegó a la pequeña explanada que se extendía delante de este monasterio, solo hacía 5 minutos que Athos le esperaba y estaban dando las 12. Era pues puntual como la samaritana, y el más cumplido casuista en materia de duelos no tenía nada que decir de él. Athos, que padecía cruelmente a causa de su herida, por más que el cirujano de Treville le hubiera vendado de nuevo, se había sentado en un ribazo y esperaba a su contrario con aquel continente tranquilo y aquel aire digno que no le abandonaba nunca. Al ver a Artagnan, se levantó y dio cortésmente algunos pasos hacia él. Este, por su parte, se aproximó a su adversario con el sombrero en la mano. «Caballero», dijo Athos, «he hecho venir a 2 de mis amigos que me servirán de padrinos, pero estos 2 amigos no han llegado todavía. Me admiro de su demora porque no es su costumbre». «Yo no tengo padrinos», dijo Artagnan, «porque habiendo llegado ayer a París no conozco aquí a nadie más que al señor de Treville, a quien he sido recomendado por mi padre, que ha tenido el honor de ser íntimo suyo». Athos reflexionó un instante. «¿No conoces en París más que al señor de Treville?», preguntó. «¿Nada más?». «El caso es», prosiguió Athos hablando mitad con Artagnan y mitad consigo mismo, «el caso es que si le mato voy a parecer un asesino de chicos». «No tanto, caballero», arguyó Artagnan con un saludo que no carecía de dignidad. «No tanto, puesto que me hace el honor de batirse contra mí con una herida que le debe incomodar mucho. En efecto, y me ha hecho mucho daño, pero tiraré con la mano izquierda, como es mi costumbre en estos casos. No crea que le hago un favor. Yo manejo la espada igualmente con ambas manos. Aún habrá desventaja para usted. Un zurdo es muy molesto para el que no está prevenido. Siento no haberle manifestado antes esta circunstancia. Caballero»,
dijo Artagnan inclinándose de nuevo. Me muestra una cortesía que no puedo menos de agradecerle. Me confunde, respondió Athos con su aire caballeresco. Hablemos de otra cosa, a menos que le desagrade. Diablo, me ha hecho mucho daño. El hombro me arde. Si quiere permitir, dijo Artagnan humildemente. ¿Qué? Yo tengo un bálsamo milagroso para las heridas, un bálsamo que me dio mi madre y he experimentado en mí mismo. ¿Y bien? Estoy seguro que en pocos días se curará, y cuando estuviera curado yo tendría siempre un gran honor en ponerme a su disposición. Artagnan pronunció estas palabras con una naturalidad que hacía honor a su cortesía sin atentar a su valor. «Pardiez, caballero», dijo Athos. «He ahí una proposición que me place, aunque no la acepte. Huele a caballero a una legua de distancia». Así hablaban o procedían aquellos nobles del tiempo de Carlomagno, a los cuales todo el mundo debe considerar como modelos. Desgraciadamente, no estamos en los tiempos del gran emperador. Estamos en los del cardenal, y de aquí a 3 días se sabría que debíamos batirnos y se impediría nuestro combate. Pero esos perezosos no se ven. Si tiene prisa, caballero, dijo Artagnan a Athos con la misma sencillez con que un momento antes le había propuesto aplazar el duelo 3 días. Y quiere, despácheme al momento, no lo deje por mí. He ahí otra frase que me gusta, dijo Athos saludando con la cabeza a Artagnan. No es de un hombre sin cabeza y es de seguro de un hombre de corazón. Caballero, me placen las gentes de su temple y veo que si no nos matamos el uno al otro tendré más adelante un verdadero placer en su conversación. Le ruego que esperemos a estos señores. Tengo tiempo y es lo más regular. Ah, me parece que ya llega uno. En efecto, al extremo de la calle Vaugirard se divisaba la gigantesca figura de Porthos. ¿Cómo?, exclamó Artagnan. ¿Su primer testigo es el señor Porthos? Sí, le contraría tal vez. De ningún modo. Y allí viene el segundo. Artagnan se volvió al lado que indicaba a Athos y vio a Aramis. ¿Qué?, exclamó con acento aún más asombrado que antes. ¿Su segundo testigo es el señor Aramis? Indudablemente. ¿No sabe que no se nos ve nunca sino unidos y que entre los mosqueteros y entre los guardias en la corte y en la ciudad nos llaman Athos, Porthos y Aramis, o los 3 inseparables? Es verdad que como viene de Dax o de Pau, de Tarbes, dijo Artagnan. Puede ignorar ese detalle, añadió Athos. Por mi honor, dijo Artagnan, que tienen un buen nombre, y si mi ventura hace algún ruido, probará al menos que su unión no se funda en los contrastes. Entretanto, Porthos se había acercado, había saludado con la mano a Athos y volviéndose hacia Artagnan quedó pasmado al verle. Digamos de paso que había cambiado de bandolera y dejado la capa. «Ah», dijo, «¿qué es esto?» «El señor es con quien me bato», dijo Athos indicando con la mano a Artagnan y saludándole ligeramente. «Con él me bato yo también», dijo Porthos. «Pero a la una», contestó Artagnan. «Y yo también me bato con este caballero», agregó Aramis llegando a su vez. «A las 2», repuso Artagnan con la misma calma. «¿Y por qué te bates, Athos?», preguntó Aramis. «Lo ignoro. Me ha lastimado en el hombro». «¿Y tú, Porthos?» «Yo me bato porque me bato», contestó Porthos poniéndose encarnado. Athos, a quien nada se escapaba, observó una ligera sonrisa en los labios de Artagnan. «Hemos tenido una disputa sobre modas», dijo el joven. «¿Y tú, Aramis?», preguntó Athos. «Yo por una cuestión de teología», repuso Aramis pidiendo a Artagnan con la mirada que guardara el secreto del duelo. Athos vio pasar una segunda sonrisa por los labios de Artagnan. «¿Es cierto?», dijo. «Sí, un punto de San Agustín sobre el cual no estábamos de acuerdo», contestó el gascón.
Decididamente es un hombre de talento, murmuró Athos. Y ya que están reunidos, caballeros, dijo Artagnan, permítanme presentarles mis excusas. Al oír la palabra excusas, una nube pasó por la frente de Athos. Una sonrisa altanera cruzó los labios de Porthos y un gesto negativo fue la respuesta de Aramis. «No me entienden, señores», dijo Artagnan levantando la cabeza sobre la que caía en aquel momento un rayo de sol que doraba sus líneas finas y atrevidas. «Les presento mis excusas para el caso en que no pueda satisfacer a los tres mi deuda, porque el señor Athos tiene el derecho de matarme primero, lo cual quita mucho valor a su crédito, señor Porthos, y hace el suyo poco menos que nulo, señor Aramis. Por eso, señores, les ruego que me excusen, solamente por eso. Ahora, en guardia». A estas palabras y con el ademán más caballeresco, Artagnan tiró de la espada. La sangre se le había subido a la cabeza y en aquel instante se hubiera batido con todos los mosqueteros del reino como iba a batirse con Athos, Porthos y Aramis. Eran las 12:15. El sol estaba en el cenit y el lugar escogido para teatro del combate se hallaba expuesto a todos sus rigores. «Hace mucho calor», dijo Athos sacando a su vez la espada. «Y no obstante, no quiero quitarme la ropilla porque hace poco he sentido que mi herida sangraba y temería azorar a este caballero haciéndole ver sangre que él no hubiera vertido». «¿Es verdad?», dijo Artagnan, «y vería siempre con disgusto la sangre de tan bravo caballero. Yo me batiré con usted con ropilla». «Bah, vaya, vaya», dijo Porthos. «Basta de cumplidos y piensen que nosotros esperamos el turno». «Habla por ti solo, Porthos, cuando quieras decir semejantes inconveniencias», interrumpió Aramis. «En cuanto a mí, encuentro las cosas que estos señores se dicen muy bien dichas y completamente propias de dos caballeros». «Cuando guste, caballero», dijo Athos poniéndose en guardia. «Esperaba sus órdenes», respondió Artagnan cruzando el hierro. Pero apenas las dos hojas habían chocado cuando una escuadra de guardias de su eminencia se presentó en la esquina del convento, capitaneada por el señor de Jussac. «¡Los guardias del cardenal!», gritaron a la vez Porthos y Aramis. «¡Las espadas a la vaina! ¡Pronto, las espadas a la vaina!». Pero ya era tarde. Los dos combatientes habían sido vistos en una posición que no dejaba lugar a duda. «¡Hola!», gritó Jussac adelantándose hacia ellos y haciendo ademán a los suyos para que le siguieran. «¡Hola, mosqueteros! Parece que nos batimos. ¿Y para qué se dan los edictos?». «Son muy generosos, señores guardias», dijo Athos con ira porque Jussac era uno de los agresores de la antevíspera. «Si nosotros viéramos que se baten, yo le aseguro que nos guardaríamos bien de impedirlo. Déjenos pues y tendrán un placer sin ningún trabajo». «Caballeros», dijo Jussac, «les declaro con gran pesar que no es posible. Nuestro deber ante todo. Vengan pues si gustan y síganos». «Caballero», repuso Aramis parodiando a Jussac, «con mucho gusto accederíamos a su digna invitación si dependiera de nosotros, pero desgraciadamente la cosa es imposible. El señor de Treville nos lo ha prohibido. Sigan pues su camino, que es lo mejor que pueden hacer». Esta burla contrarió a Jussac, que dijo: «Si desobedecen, cargaremos». «Son 5», dijo Athos a media voz, «y nosotros no somos más que 3. Seremos otra vez batidos y será preciso morir aquí, porque yo aseguro que no vuelvo a presentarme vencido delante del capitán». Athos, Porthos y Aramis formaron al instante un solo grupo, en tanto que Jussac alineaba a sus soldados. Este momento bastó a Artagnan para tomar su partido. Era aquel uno de esos sucesos que deciden la vida de un hombre. Tenía que elegir entre el rey y el cardenal, y una vez la elección hecha debía perseverar en ella. Batirse, es decir, desobedecer a la ley, arriesgar su cabeza,
es decir, hacerse de un solo golpe enemigo de un ministro más poderoso que el rey mismo. He aquí lo que entrevió el joven, y digamos en honor suyo que no dudó un segundo. Volviéndose hacia Athos y sus amigos, dijo: «Señores, tengo que rectificar, si lo permiten, algunas de sus palabras. Han dicho que no son más que 3, pero a mí me parece que somos uno más». «Pero usted no es de los nuestros», dijo Porthos. «Es verdad, no tengo uniforme», repuso D'Artagnan, «pero tengo el alma. Siento que mi corazón es de mosquetero y eso me impulsa». «¡Apártese, joven!», gritó Jussac, que sin duda en el ademán y en la expresión del rostro de D'Artagnan había comprendido su designio. «Puede retirarse, lo consentimos. ¡Salve la piel! ¡Vaya ligero!». D'Artagnan permaneció inmóvil. «Decididamente eres un gran muchacho», dijo Athos estrechando la mano del joven. «¡Ea! ¡Tomemos una resolución!», gritó Jussac. «Vamos», dijeron Porthos y Aramis. «Hagamos algo. Este caballero está lleno de generosidad», dijo Athos. Pero los tres pensaron en los pocos años de D'Artagnan y temieron su inexperiencia. «Siempre seríamos 3, aunque uno herido más un muchacho», dijo Athos. «Y no por eso dejarán de decir que somos 4 hombres». «Sí, pero retroceder», dijo Porthos. «Es difícil», repuso Athos. «Imposible», añadió Aramis. D'Artagnan comprendió su irresolución. «Señores, pónganme a prueba», dijo. «Se los ruego y les juro por mi fe que si somos vencidos no quiero salir de aquí». «¿Cómo te llamas, intrépido joven?», preguntó Athos. «D'Artagnan». «Pues bien, Athos, Porthos, Aramis y D'Artagnan, adelante», gritó Athos. «¿Se deciden, señores?», gritó por tercera vez Jussac. «Está hecho», respondió Athos. «¿Y qué partido toman?». «Vamos a tener el honor de atacarles», contestó Aramis, quitándose el sombrero con una mano y tirando con la otra de la espada. «¡Ah, oponen resistencia!», gritó Jussac. «¿Le admira?», repuso Porthos. Y los 9 combatientes se lanzaron unos contra otros con una furia que no excluía cierto método. Athos acometió a un tal Jussac, íntimo del cardenal. Porthos tuvo por adversario a un tal Biscarat y Aramis se vio frente a 2 contrarios. En cuanto a D'Artagnan, se encontró frente a frente con el mismo Jussac. El corazón del joven latía tan fuertemente que no le cabía en el pecho, no de miedo, a Dios gracias, pues no tenía ni sombra, sino de emoción. Se batía como un tigre enfurecido, girando 10 veces alrededor de su contrario y cambiando 20 la guardia y el terreno. Jussac era un gran esgrimidor y muy práctico. Sin embargo, tenía todos los apuros del mundo para defenderse de un adversario ágil y fuerte, que apartándose a cada instante de las reglas establecidas, atacaba por todos lados sin dejar de parar los golpes, como hombre que tiene gran cariño a su pellejo. Por fin aquella lucha acabó por hacer perder la serenidad de Jussac. Furioso de ver que le tenía en jaque al que él consideraba como un niño, se acaloró y empezó a cometer errores. D'Artagnan, a falta de práctica, tenía una profunda teoría y redobló su agilidad. Jussac, queriendo acabar, tiró un golpe terrible a su adversario, partiendo a fondo, pero este paró en primera, y mientras Jussac se levantaba, se deslizó como una serpiente bajo su acero y le atravesó de parte a parte. Jussac cayó como una masa inerte. D'Artagnan lanzó entonces una mirada inquieta sobre el campo de batalla. Aramis había ya muerto a uno de sus adversarios, pero el otro le acosaba vivamente. No obstante, Aramis estaba en buena situación y podía aún defenderse. Biscarat y Porthos se habían tocado mutuamente. Porthos tenía una estocada en el brazo y Biscarat otra en el muslo, pero como ninguna de estas heridas era de importancia, peleaban con más encarnizamiento. Athos, herido nuevamente por Jussac, palidecía visiblemente, pero no retrocedía ni una pulgada.
Solamente había cambiado la espada de mano y luchaba con la izquierda. Artagnan, según las leyes del duelo en aquel tiempo, podía ayudar a quien quisiera. Mientras buscaba con la vista cuál de sus compañeros necesitaba auxilio, sorprendió una mirada de Athos. Aquella mirada tenía una elocuencia sublime. Athos hubiera muerto antes que pedir ayuda, pero podía mirar y pedir apoyo con los ojos. Artagnan lo adivinó, dio un salto terrible y cayó sobre el flanco de Cusack gritando: «¡A mí, señor guardia, o lo aniquilo!». Cusack se volvió. Ya era tiempo, pues Athos, a quien no sostenía más que su valor heroico, cayó sobre una rodilla. «¡Vive Dios!», gritó a Artagnan al caer. «No le mate, se lo suplico. Tengo una cuenta que ajustar con él cuando esté curado. Desármele solamente, ligue su espada. Eso es. Bien, muy bien». Esta exclamación fue arrancada de Athos por la espada de Cusack, que saltaba a unos pasos de distancia. Artagnan y Cusack se lanzaron a la vez para cogerla, pero Artagnan, más ágil, llegó primero y puso el pie encima. Cusack corrió hacia el guardia, quien había muerto Aramis, y le arrebató la espada, tratando de volver sobre Artagnan. Pero en el camino encontró a Athos, que durante la pausa de un momento que le proporcionó Artagnan había recobrado el aliento, y que por miedo a que el gascón le matara a su enemigo quería empezar de nuevo la lucha. Artagnan comprendió que sería disgustar a Athos no dejarle en libertad. En efecto, unos segundos después, Cusack caía con la garganta atravesada por una estocada. Al mismo tiempo, Aramis, apoyando la punta de su espada en el pecho de su contrario caído al suelo, le obligaba a pedir gracia. Quedaban Porthos y Biscarat. Porthos decía, batiéndose en mil fanfarronadas, preguntando a Biscarat qué hora era, felicitándole por la compañía que acababa de obtener su hermano en el regimiento de Navarra, pero a pesar de sus burlas no adelantaba nada, porque Biscarat era uno de los hombres de hierro que no caen más que muertos. Sin embargo, era necesario acabar. Podía llegar una patrulla y prender a todos los combatientes, heridos o no, realistas o cardenalistas. Athos, Aramis y Artagnan rodearon a Biscarat y le intimaron la rendición. Aunque solo contra todos y con una estocada en la pierna, Biscarat quería luchar, pero Jussac, que se había levantado sobre el codo, le gritó que se rindiera. Biscarat era un gascón como Artagnan. Hizo oídos sordos y se contentó con reír, y teniendo entre dos paradas tiempo para dibujar con su espada un semicírculo en la tierra, dijo parodiando un versículo de la Biblia: «Aquí morirá Biscarat, único de los que permanecen con él. Pero son 4 contra ti. Acaba, yo te lo mando». «Ah, si tú lo mandas ya es otra cosa», dijo Biscarat. «Como eres mi jefe, debo someterme». Y dando un salto hacia atrás, rompió su espada sobre la rodilla por no rendirla. Tiró los pedazos por encima de la tapia del convento y se cruzó de brazos. El valor es siempre respetado, aún en un enemigo. Los mosqueteros saludaron a Biscarat con sus espadas y las envainaron. Artagnan hizo lo mismo y luego, ayudado de Biscarat, único que había quedado en pie, llevó al pórtico del convento a Jussac, Cusack y el adversario de Aramis, que no estaba más querido. El otro ya hemos dicho que estaba muerto. Después tocaron la campana y llevándose 4 de las 5 espadas se encaminaron los mosqueteros y nuestro joven ebrios de alegría hacia el palacio de Treville. Se les veía cogidos del brazo ocupando todo el ancho de la calle y acompañados de cuantos mosqueteros se encontraron al paso, de modo que al fin aquello era una marcha triunfal. Artagnan no cabía en sí de satisfacción. Marchaba entre Athos y Porthos, estrechándoles con ternura. «¿Si no soy aún mosquetero?», dijo a sus nuevos amigos al entrar en el palacio de Treville. «Al menos ya se me puede considerar como aprendiz, ¿no es cierto?».